Bueno, media horita nos queda. ¿Cómo funciona? Nos queda media horita, entre los dos os dividís un poquito el tiempo. Os presento, es una mesa de propuestas y vamos a hablar de cómo se plantea y qué proponemos para garantizar los derechos de las personas usuarias del sistema de servicios sociales. Por un lado tenemos a Jesús Domínguez, a Suso, que en este momento es asesor del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, y a mi derecha Elena Sancho, del Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales. Entonces un poquito, no sé, porque luego si nos da tiempo a alguna pregunta bien, si no... Ahora pues a toda leche. Me voy a saltar un montón de cosas que pretendían contextualizar un poco toda esta reflexión y demás, y todo es lo que os voy a contar. Me voy a resistir incluso a hacer una referencia a una película que está ahora muy en boga y que recomiendo fervientemente, la de Yo, Daniel Blake, porque me llevaba a hacer una reflexión sobre si es realmente traspasable o no a los servicios sociales en España y en Zaragoza en concreto, porque yo creo que son... Aunque hay algunos tics que tienen que ver con eso, pues en realidad nosotros estamos en un proceso que casi diría antagónico en alguna medida. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Agradecer al colegio en esta colaboración que establecemos últimamente, que es muy estrecha con el Ayuntamiento de Zaragoza, pues la oportunidad que nos da otra vez de hablar. Agradecer al Centro Joaquín Roncal que nos acoja nuevamente. Esta mañana hablaba con Quique, digo, me vais a tener que poner a supletoria. Salí ayer de una charla aquí mismo a las 9 de la noche hablando sobre contratación pública y derechos sociales, en el tema de las cláusulas, no sé qué, que creo que es parte de todo lo mismo, pero bueno. Entonces, saltándome todas estas cosas... Lo primero decir que cuando nosotros llegamos a la alcaldía, al gobierno, al área de derechos sociales, partíamos de la base de que era necesario una reconceptualización y una reorganización de todo el modelo de servicios sociales en el sentido de recuperar la centralidad de las personas. Hay una fase de diagnóstico que me voy a saltar, pero que iba un poco en esa línea. O sea, era una idea fuerza que llevábamos y, de hecho, bueno, pues todas las cosas que proponíamos y que os voy a contar ahora, unas en mayor grado de ejecución, otras en menos, etcétera, etcétera, vienen de ese momento programático de elaboración de programa, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue, de alguna manera, mi sorpresa, nuestra sorpresa, cuando realmente en junio de este año, cuando salió la Carta de Derechos y Deberes de Servicios Sociales, de alguna manera nos dimos cuenta que muchas de las cosas que estábamos planteando, que estábamos empezando a trabajar o que llevábamos en la cabeza, nos daban no solamente un paraguas legal en el que poder desarrollarlas, sino que además, bueno, pues de alguna manera nos obligaba a ponerlas en marcha. Entonces yo tengo la sensación de que tampoco os voy a contar mucha cosa. Yo creo que me llevo yo muchas más cosas de las que os voy a poder aportar. Pero, bueno, os contamos un poco en qué líneas. Ya os digo, hay diferentes niveles de desarrollo, hay cuestiones que están puestas en marcha, hay cuestiones que estamos desarrollando, hay otras que están en la cartera de ideas y de desarrollar, y que, bueno, os cuento. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, fundamentalmente... es que no sé si empezar por el principio o el final. Bueno, fundamentalmente y esencialmente yo quiero reafirmarme lo que llevamos toda la mañana oyendo, y es que el ejercicio de derechos, la concepción de los servicios sociales y la intervención social como derechos de los usuarios o los derechos de los usuarios es una cuestión fundamentalmente de actitud. A mí siempre me gusta hacer una comparativa con la escucha activa, ¿no? Muchas veces vas a cursos de escucha activa, oyes a gente hablar de escucha activa en la que te están planteando la escucha activa, es decir, cuando la persona te pregunta algo, asentir, poner cara de interés, digo, bueno, esos son instrumentos que puedes utilizar, pero si realmente no te interesa lo que la persona te está contando, olvídate, porque da lo mismo, ¿vale? Entonces, es fundamentalmente una actitud. El defender los derechos de los usuarios es una actitud que tiene que ir de arriba a abajo, desde lo profesional, desde la organización, desde la normativa, y que tiene que ser transversal a toda la concepción, a todo el diseño, a toda la cultura organizativa de la que hablaba Natividad, de alguna manera, de los servicios sociales de un sitio. En este sentido, claro, hay cuestiones que van así transversales. Bueno, ¿qué estamos haciendo en concreto? Lo he intentado dividir conceptualmente en como 4 ámbitos. En el ámbito normativo, en el ámbito organizativo, en acciones específicas para los derechos sociales de los usuarios y en participación, ¿vale? En el ámbito normativo, bueno, fundamentalmente y previamente incluso la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios, lo que hemos intentado, que ya se estaba haciendo de alguna manera, pero hemos querido hacer más énfasis y aclararlo porque no estaba muy claro, era garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos, a los servicios. Y esto pasa por una cosa tan elemental como garantizar que una persona esté empadronada
en algún sitio para poder acceder a un centro municipal, o no solo acceder, sino para tener derecho a todas las prestaciones, a todos los servicios, a todas las historias que tal, ¿vale? Sí que se estaba haciendo, de hecho, el empadronamiento, pero había confusiones, había circulares contradictorias, había... no estaba muy claro, y además coincidió con que salió una normativa a nivel estatal, unas orientaciones a nivel estatal, entonces aprovechamos para rehacer, y ahora mismo está garantizado que cualquier persona se puede empadronar en cualquier sitio, siempre y cuando esté clara la posibilidad de notificar, y que en los casos que esa posibilidad de notificar no pueda darse, están los servicios sociales o los servicios municipales, albergues, centros municipales, incluso otras instalaciones, para que esa persona se pueda empadronar y acceder ahí a las notificaciones y que sea la dirección de referencia. Vale, esto como primera cosa previa. En segundo lugar, estamos trabajando en una cosa largamente postergada y que lleva mucho tiempo sin desarrollarse, y que vamos a aprovechar para incluir estas cosas, que es una cosa tan esencial como el reglamento de funcionamiento de los centros de servicios sociales, ¿vale? Me voy a centrar mucho en lo que son servicios sociales comunitarios, atención primaria, porque si entramos en centros, entramos en no sé qué, nos vamos a otro mundo, que además yo creo que los centros están más reglamentados. Pero en servicios sociales comunitarios actualmente no hay un reglamento de funcionamiento, con lo cual difícilmente se puede hacer transposición de esos derechos y deberes, y difícilmente podemos hacer que esto tengamos unos mecanismos de ejecución real de estos derechos y deberes, ¿vale? Entonces estamos trabajando en ello. Siempre con una línea de intentar reducir la burocracia y de garantizar pues que la atención va a ser lo más ágil, etcétera, etcétera, posible. Esto respecto al ámbito normativo. Respecto al ámbito organizativo, pensamos que evidentemente el modelo que diseñemos de trabajo, que se esté trabajando, tiene que ser acorde con este planteamiento. En este sentido, muchos a lo mejor lo conocéis, si no, creo que tengo comprometida en enero una sesión con el colegio, una píldora formativa para explicar el modelo de servicios sociales. Hemos desarrollado un nuevo modelo de servicios sociales, de atención a los servicios sociales, que está en fase de implantación ahora, de redistribución de profesionales para irlo implantando progresivamente, y que básicamente lo que hace es reducir, intentamos hacer varias cosas. Lo primero, garantizar la agilidad en las respuestas, ¿vale? Difícilmente podemos hablar de los derechos de los usuarios cuando estamos tardando a veces 30 días o más en dar una cita para ver a esa persona. Pues a través de esto y del reglamento vamos a intentar garantizar las atenciones de urgencia, la atención más ágil, a base de diferenciar niveles de atención. A través del modelo organizativo vamos a intentar romper esta dinámica prestacionista que tenían los servicios sociales que entendemos en los últimos años, y poner mucho más peso en la intervención social, en el trabajo en profundidad a medio o largo plazo, itinerarios, etcétera, etcétera. Y otra cosa que creemos fundamental es abrir los servicios sociales al territorio. Paradójicamente, los servicios sociales comunitarios están absolutamente fuera de la realidad comunitaria de los territorios, y a través de este modelo lo que intentamos es dar un gran peso a este trabajo. Creemos que todo lo que sea trabajo con la comunidad, trabajo con la generación de redes, en empoderamiento de la población, redunda en la calidad de los servicios, en el funcionamiento de los servicios y en la protección. Organizativamente también, aunque también específicamente en el tema de derechos de usuarios, estamos trabajando en la creación de una oficina de buenas prácticas, nombre provisional, que intenta recoger muchas de las cosas que han ido saliendo aquí. Vamos a ver, entendemos esa oficina de buenas prácticas como un sitio donde generar información, divulgación, homogeneizar la información que se da a los ciudadanos, que la gente tenga muy claro cuáles son los mínimos para acceder a determinadas cosas, que la información fluya mucho mejor, para intentar romper a veces estas diferencias que hay entre centros y a veces incluso entre despachos colindantes de profesionales, que evidentemente es difícil ejercer un derecho cuando a veces bordeamos la arbitrariedad, ¿no? En segundo lugar, lo que va a intentar es normalizar todo el circuito de atención de las quejas, de las demandas ciudadanas. Como comentaba el compañero de Calanda, es paradójico muchas veces. Estos sistemas están mucho más diseñados organizativamente a proteger la propia institución que a dar respuesta a los ciudadanos. Entonces, muchas veces acabas informando tú mismo el expediente que te recurre a ti mismo porque lo has tratado mal. Una cosa paradójica, ¿no? Que sí que tiene que haber, trámites de audiencia, pero hay que buscar mecanismos para que eso no sea así.
Y toda una idea de facilitar estas quejas, de llevar a seguimiento de estas quejas, de tal manera que se nos permita tener un mapa de situación, utilizar también este servicio, esta oficina, como lo queramos llamar, de manera proactiva, de tal manera que pueda hacer estudios de calidad, emitir informes de funcionamiento, hacer propuestas de mejora en buenas prácticas, y todo esto vinculado a la cuarta pata, que sería todo el tema de participación. Es decir, entendemos que la participación a 3 niveles de los agentes y entidades que tienen que ver con la acción social, de los territorios, de las juntas de distrito, de los organismos que tenemos en los territorios y de las propias personas a las que atendemos, es fundamental, sobre todo esta última pata, que es la que más se nos cae, ¿no? Fundamental para llevar una tarea vamos a decirlo claro, incluso de supervisión del funcionamiento de lo que se está haciendo, de mejora, de valorar lo que se está haciendo bien, pero también señalar lo que se está haciendo mal. Actualmente no hay ningún mecanismo. Y para todo esto estamos pensando en que vinculado con la oficina, podamos crear algún tipo de comisión dentro del Consejo Sectorial dedicada específicamente a esto. Bueno, esto coincide también con una revitalización que estamos llevando a cabo durante todos estos últimos año y medio o dos, ya que casi un año y medio que llevamos de legislatura, de revitalizar el Consejo Sectorial, que estaba virtualmente muerto. Es cierto, podemos tener todos los consejos que queramos, que si no los dotamos de contenidos y no nos los creemos, pues no va a haber manera de que funcionen. Entonces, un poco eso es lo que queremos hacer en esta línea. Y en ese sentido, pues todo está muy relacionado, porque evidentemente queremos crear esta oficina, pero las funciones de esta oficina y su vinculación con el Consejo Sectorial queremos recogerlas en el reglamento. Entonces está todo como muy vinculado y muy relacionado. 2 minutos, joder, macho, esto es... Muy brevemente... No pasa nada. Me debéis una. Muy brevemente, me gustaría, porque sí que es una cosa que creo que es muy significativa, básicamente he dicho que quería, pero sí que me gustaría poner un par de ejemplos de lo que supone una organización centrada en la persona, utilizar una organización centrada en los usuarios. Y son 2 ejemplos muy sencillos. Uno es el de las quejas. Es paradójico que las quejas... podemos utilizar un sistema de quejas y peticiones como un sistema realmente para centrarse en la atención, mejorar el funcionamiento y que realmente dé respuesta a las personas, o podemos utilizar el sistema de quejas y sugerencias como un mecanismo de protección frente a las personas que vienen a nuestros servicios, ¿vale? Y hay otro ejemplo muy claro que a mí me gusta emplear, que una vez hablé con una compañera y que desde entonces utilizo mucho, que es el sistema de cita previa, ¿vale? Un sistema de cita previa, cuando se impulsó en el Ayuntamiento de Zaragoza, etcétera, etcétera, estaba fundamentado en mejorar la atención. Hasta ese momento tenías una sala de espera en que la gente venía, se le daba un número, montones de gente, nunca sabían a qué hora se les iba a atender, siempre decías, un día tenías 20, otro día tenías 1, eso era... Entonces se plantea un sistema de cita previa para atender a la gente. Entonces es un mecanismo de mejora de la calidad de atención. ¿Cuándo este mecanismo deja de ser un sistema al servicio del ciudadano o empieza a ser un sistema al servicio de la institución? Pues cuando un profesional argumenta, por ejemplo, que no atiende una cita de una urgencia porque no está en el sistema de cita previa, ¿vale? Entonces un mecanismo que prioritariamente se había creado para generar, para mejorar no sé qué, se pervierte por la falta de perspectiva en un mecanismo que al final acaba maltratando los derechos de la persona. Me parece un ejemplo muy sencillo pero muy claro de cómo una institución puede estar centrada en la atención o puede estar centrada en sí misma y en sus necesidades, en las necesidades de sus trabajadores y olvidarse del resto. Y punto pelota. Nada. Bueno, pues buenos días. Yo soy Elena y vengo como participante del espacio de promoción y defensa de los derechos sociales y soy trabajadora social. Aunque en este espacio hay diferentes perfiles de profesionales, no solamente está formado por trabajadores sociales, sino por educadores sociales, profesores, abogados y cuenta con la experiencia de todo aquel ciudadano que viene a participar en realidad. Entonces, hay variedad de profesionales. Agradecer al colegio el poder participar en esta mesa. Y el espacio nace precisamente en el 2013 aproximadamente, pues precisamente de hacer una autocrítica, ¿no? Y una reflexión desde nuestra profesión, ¿no? Desde cada profesional y desde el ámbito en el que estaba. Hay
profesionales que están en servicios públicos, pero hay profesionales que estamos en entidades privadas. Y desde esa autocrítica es desde donde se decide crear este espacio, ¿no?, para reflexionar y porque pensamos, ¿no?, que como ciudadanos pues tenemos que dar una validez y una dignidad a la persona que atendemos, pero también dignificar nuestro trabajo, ¿no? Y desde ahí es desde donde se comienza a reflexionar y a pensar que quizá conjuntamente ciudadanos y profesionales pues podemos hacer algo, ¿no? Se puede avanzar en todo lo que en ese momento estábamos viviendo, ¿no?, de espera del IAI, ¿no?, que era un momento en el que había mucha tardanza en la tramitación del IAI, donde a veces se les requería más documentación, pues porque desde que había presentado hasta que se tramitaba, pues había pasado muchos más meses de los que en realidad costaba tramitar. También arbitrariedades en las prestaciones de desempleo. Fue cuando se hizo... hubo un montón en referencia a las becas de educación, pues hubo que hacer muchas reclamaciones. Y también por la paralización de la ley de la dependencia. Ante todas estas cosas y alguna otra más que luego nos ha ido llegando al espacio, es desde donde surge y desde donde nace pues eso, un espacio, un sitio donde profesionales y ciudadanos se ponen de acuerdo para trabajar juntos, para escucharse y sobre todo desde el respeto y la dignidad, ¿no? Trabajar en unos avances. La metodología es a través de una asamblea donde todos somos iguales, donde el lenguaje intenta ser cercano, directo, sencillo, claro, ¿no? Y donde todos podamos entender de qué estamos hablando, que el mismo tema del IAI, que yo no lo conocía casi también hasta que no llegué, pues el protocolo, cuánto cuesta, cuánta burocracia puede llevar, pues todos entendamos que no es tan fácil y que lleva unos deberes también, ¿no? Trabajamos desde lo colectivo, o sea, atendemos algunas cosas particulares, individuales, pero sí que primamos el todos, ¿no? Que es un problema de todos, no solamente de uno, sino de todos. Y eso nos hace crecer, ¿no? Crecer como personas en cuanto a la experiencia que vamos adquiriendo al compartir, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, a través del respeto, la escucha, el diálogo, con un lenguaje sencillo, que ya lo he dicho antes, y claro, ¿no? Y reconociendo al ciudadano como un adulto, ¿no? Como una persona mayor que ha crecido, ¿no? De tal manera que a él también le empoderamos en sus derechos y en su conocimiento. Y nosotros también nos hacemos más pequeños en el sentido de un igual, ¿no? De que la actitud y la relación que se establece sea horizontal, no sea de uno sabe más que otro, sino todos sabemos lo mismo, ¿no? Y todos compartimos, porque las experiencias es lo que nos lleva a crecer. A veces lo que ya ha pasado uno es lo que le sirve a otro. A ver, quiero leer por no dejarme nada importante, pero quiero ser un poco rápida. Y esto es un poco a veces... Eso, queremos que nuestra mirada, ¿no?, hacia ese ciudadano y hacia nosotros mismos, pues sepa reconocer, ¿no?, los derechos y que los valide, ¿no?, que dignifique, ¿no?, a la persona, de tal manera que él se sienta, que la persona se sienta entendida y comprenda lo que se está diciendo, ¿no?, y concediéndole, pues, entendiendo que a veces el entender al otro no significa que se le vaya a conceder algo, ¿no?, sino que a veces, pues, te hemos entendido, pero esto es así. A lo mejor lo que pensábamos que iba a ocurrir en 2 días, pues tiene que ocurrir en 1 semana, ¿no? O que no te pertenece porque hay un requisito que no cumples, ¿no?, el que sea, pero que eso se comprenda, ¿no?, que no es porque hay una persona que no quiere concedérselo. Una de las cosas que proponemos a través del respeto y eso es
precisamente crear una oficina, ¿no? Un espacio donde el ciudadano pueda establecer sus quejas, donde pueda ser escuchado, donde pueda ser atendido y por lo menos resolver una primera parte, ¿no? Esa urgencia con la que llega, ¿no? Esa urgencia que a veces quizá no se pueda entender y que necesita pues un espacio donde... Y también proponíamos que no solamente atendiese al ciudadano, sino al profesional también, ¿no? Que el profesional también tenga su espacio. Era a través de una supervisión donde también creemos eso, que a través del respeto y la igualdad de trato es como se debe, es el deber, ¿no?, de los derechos sociales, que no deberían ser vulnerados, y con una mirada ciudadana, que esto es lo que puede cambiar. Es que me he dejado una cosa que es muy importante aquí. Que para garantizar esos derechos, habría que crear una supervisión, una mediación, incluso pensábamos en una sanción, no una sanción como tal, sino como que estamos atentos, ¿no? Como una atención, ¿no?, de esto está pasando, ¿no? Y que a través de una estructura del respetarse y el ejercicio también, ¿no? También hay que respetar el ejercicio profesional. Pues eso, creemos que la mirada hacia el ciudadano se puede cambiar y, por supuesto, estáis todos invitados a participar en el espacio, que donde nos reunimos es en la calle San Pablo, en la Asociación de Vecinos, número 23, y a las 5:30. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay... Bueno, quedan como 10 minutos, a las 2 cierran el centro. Si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna reflexión. Voy a ser muy breve porque es la segunda vez que intervengo y no quiero acaparar demasiado. Felicitar a Natividad, que ha hablado antes, a Mercedes, a la otra persona y a vosotros tres. Gracias por las charlas que habéis dado. Y teniendo a Suso delante y a Elena, se me ocurre una idea, porque, por ejemplo, en Madrid están integrando el tema de los usuarios en la intervención profesional dentro de horas de trabajo. Entonces, en el espacio de derechos sociales están mezclados profesionales y ciudadanos. Y en Madrid lo que están haciendo es crear grupos entre usuarios que les sirva para empoderarlos. La actuación no simplemente individual, trabajador social, persona, sino que también crean grupos. Y es una idea que se me ha ocurrido al veros a los dos ahí delante. A lo mejor en el modelo nuevo que estáis intentando crear ahí en el Ayuntamiento de Zaragoza, quizá lo hayáis ya pensado. Sí, es que me pasa muy por encima. Te recomiendo que vayas a la píldora formativa. Sí, no, yo creo personalmente pienso que la gran carencia o el gran reto que tenemos desde los servicios sociales, aparte de todos los demás, que son muchos, es todo el tema de la participación. La participación de los usuarios, de las personas que vienen a nuestros servicios, de los ciudadanos. Que si no conseguimos articular mecanismos de participación, va a ser imposible estar en esta lógica de la mejora y tal, del reconocimiento mutuo, de esta complejidad de la que hablaba antes Natividad de la red, y que realmente es la que solamente se puede abordar toda esa complejidad del funcionamiento de un centro, etcétera, etcétera, desde realmente el conocimiento mutuo, el trabajo, la participación, el escucharnos, el interactuar, el rozarnos. Eso es lo único que, si se trabaja bien, puede generar calidad y puede generar valores añadidos y puede generar empoderamiento, etcétera, etcétera. Independientemente de ese tema de la participación, si es cierto el modelo, lo que plantea es toda una estrategia de intervención grupal, de intervención comunitaria, pero que son cosas diferentes. Es decir, yo creo que la intervención grupal comunitaria es un tema que está ahí, que hay que desarrollar, y luego está la participación de los ciudadanos en el diseño de los servicios, en cómo funciona el servicio, en qué es lo que ellos necesitan. Hay debates eternos que chocan siempre. Yo personalmente siempre digo que sindical y laboralmente es una
putada, por ejemplo, tener que abrir por las tardes, pero conceptualmente y filosóficamente no entiendo por qué los centros municipales no abren por las tardes, ¿vale? Cuando hay necesidades por las tardes, cuando la realidad de las mañanas y las tardes es muy diferente, cuando habría necesidad. Pero eso es la lógica, es decir, ahora mismo están concebidos como centros con sus necesidades, y hasta que eso no interactúe y se abra, que realmente tiene que dar respuesta a los ciudadanos, vamos a estar en esas. Entonces estoy de acuerdo, hay muchas cosas que currar. Sí. ¿Alguna aportación más? ¿Tenemos? Sí. Yo quería hacer un breve apunte, porque ayer cuando estaba preparando esto, y si me hubiera tenido más tiempo, pues hubiera aterrizado más en eso, me da la sensación también que planteamos todo esto, o sea, yo soy un poco, personalmente, tengo que ser un poco... o sea, plantear las cosas demasiado mal. Quiero decir, da la sensación de que los servicios sociales no funcionan, que los profesionales no tienen ética ni capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. No, muchas veces yo, tal y como lo cuento, digo, me estoy planteando un panorama, pero quiero decir, no creo, o sea, igual que soy capaz de criticar eso porque me lo creo y lo vivo mucho, soy consciente de que todo este proceso que hemos vivido en estos últimos años ha demostrado que hay muchos profesionales muy comprometidos con lo que se está haciendo, que tienen una actitud ética y política ante lo que está pasando en los servicios sociales, ante cómo debe ser la atención y ante cómo debe atenderse, ¿no? O sea, lo digo un poco por compensar, porque a veces decimos, por no dar una visión demasiado obrera. Yo creo que estamos ahí, que se está avanzando en esa línea y que hay mucha gente muy comprometida en este proceso. Nada más. Sí. Bueno, pues nada, ya para terminar, deciros que ha sido un placer, pediros perdón un poco por la precipitación de los tiempos. Yo creo que en los observatorios nos viene pasando un poquito lo mismo. Reiterar nuestro compromiso de que en base a todas las intervenciones que hemos escuchado y máxime con los planteamientos que se han hecho por parte del secretario del departamento, vamos a intentar elaborar un informe que un poco sintetice cuáles serían nuestros planteamientos o propuestas respecto de cómo poder sacar adelante o cómo vemos profesionalmente que la organización, el sistema, podría poner ciertas bases para impulsar lo que es el desarrollo de la Carta de Derechos y Deberes. En ese sentido, llegado el momento, ya os mandaremos, os solicitaremos colaboración, ¿de acuerdo? También dar cuenta del compromiso que adquirimos en el observatorio anterior, que fue el de participar en la elaboración de un modelo de servicios sociales, y en ello estamos de la mano con el Consejo General de Trabajo Social, en el que estamos participando todos los colegios de profesionales con vistas a elaborar un borrador para una ley general de servicios sociales. Y también me han comentado que os diga que por favor rellenéis las evaluaciones que hay en las carpetas, las entreguéis a las salidas, y que lo que son todas las intervenciones las colgaremos en la página web, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra asistencia.